Hola, buenas, comunidad Mater Dei. Aquí nos encontramos nuevamente en la radio Mater Dei, junto a Consuelo, psicóloga, y Ailín, quien les habla, educadora diferencial. Les queremos presentar un nuevo espacio, la verdad. Un espacio de conversación para conversar sobre temas de la contingencia, temas que puedan ser conversados por nuestras mismas alumnas y también su familia. ¿Consuelo? Sí, la idea de este espacio es que podamos hablar temas que sean de interés para las alumnas, ojalá temas respecto o que conciernen a la mujer. Eso sería muy interesante poder trabajar desde ahí. Y eso, bienvenidos quien quiera participar. Este es un espacio abierto, ojalá nos puedan acompañar estudiantes durante el año para que podamos ir teniendo conversaciones también desde sus puntos de vista. Sí. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante también para todas nosotras las mujeres, sobre la violencia en el pololeo. Pero antes de eso, quiero recordar que se viene un día muy importante para nosotras, ¿no es cierto? Así es. Un día muy importante, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M, como se conoce. Así es. Bueno, de hecho este programa sale el día 9, así que el día 8 ahí estuvo toda la movilización femenina. Bueno, para contarte un poco, Ailín, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un hecho histórico que llega, bueno, de partida yo no soy historiadora, ya, que eso quede claro. Solo me informé un poco para que pudiéramos darle contexto al programa del día de hoy. La conmemoración, bueno, se celebra el día 8 de marzo, sin embargo, como que hay varios hechos que rodean la celebración y la conmemoración de este día. Y que ocurrieron desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, y hasta el día de hoy siguen habiendo distintos tipos de demandas y manifestaciones desde las mujeres. Inicialmente, uno de los primeros hitos fue el 8 de marzo de 1857, en donde un grupo de mujeres de una fábrica textil se manifiestan por las condiciones laborales y van a huelga. Okay. A propósito de eso, entonces se llama a policía por esta huelga que estaban haciendo estas mujeres, y se llevan a mujeres detenidas y hay alrededor de 120 mujeres muertas. 2 años más tarde, esta misma mujeres de esta misma empresa textil decide hacer un sindicato para poder protegerse frente a esta circunstancia. Ese es uno de los primeros hechos, pero por ejemplo, posterior a esto, el 8 de marzo de 1908, alrededor de 15.000 mujeres protestan en las calles de Nueva York. Estas mujeres de la fábrica textil que fueron reprimidas es también de Nueva York. Entonces, en 1908 nuevamente salen a marchar las mujeres, se manifiestan justamente para demandar recortes del horario laboral, los salarios, respecto a su derecho a voto, respecto al trabajo infantil también. O sea, una de sus consignas era dejar o prohibir el trabajo infantil. Pero junto a esto, a principios del siglo XIX hay muchas manifestaciones en torno a la mujer. Se van definiendo distintas fechas, como que hay organizaciones de mujeres, muchas organizaciones socialistas respecto a los hechos importantes que iban sucediendo. Claro, como que iba ocurriendo que las mujeres de distintos países de Europa y Estados Unidos se empezaron a movilizar un poco por las condiciones y la situación que ellas les tocaba vivir en el fondo, tanto desde lo laboral como reivindicaciones por sus derechos de estudio, de votar, de tener una voz en la opinión pública. Entonces, justamente se ocurren varios momentos históricos, hitos importantes, por lo que me pude ir informando, que
intentaron establecer un día de la mujer. De hecho, hubo varios días de la mujer. Había uno Claro. que se celebraba el último domingo de febrero, otro en otra fecha de marzo. Finalmente, recién en 1975, las Naciones Unidas hace una formalización de esta fecha y la establece el 8 de marzo para todos los países A nivel mundial. Más o menos eso es un poco el contexto. Yo no soy experta, como dije, pero eso es lo que pude observar. Me llamó mucho la atención de que no fuese un hecho en particular, sino que más bien fueron muchas movilizaciones e intentos de organización de las mujeres para establecer una fecha y también para hacer demanda. Eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias, querida Consuelo. Bueno, y volviendo a nuestro tema principal del día de hoy, sobre la violencia en el pololeo. Tú recuerdas que hace muy poquito salió una ley, ¿cierto? Que fue Sí. un gran avance para nosotras también como mujeres, donde se promulgó la ley Gabriela, ¿cierto? Así Yo es. creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero más que nada vamos a recordar un poquito. Yo tampoco soy experta del tema, pero para comentar un poco sobre qué trata esta ley. Esta ley se llama Ley Gabriela, ya que durante el año 2018, Gabriela Alcaíno y su madre Carolina fueron asesinadas por un joven, Fabián Cáceres, quien había sido el pololo de Gabriela. ¿A qué sumamos esto? Que a pesar de esto, ninguno de los dos casos fue considerado como femicidio. Entonces, debido como a esta como necesidad de proclamar los derechos de la mujer, Ajá. surge a través de la familia de Gabriela impartir esta ley. Claro, y como poder que las mujeres estuviesen protegidas Claro. por la ley en el fondo. Claro. Entonces, más o menos como comentando en qué consiste esta ley. Yo te voy a comentar un poco para que tú... ¿En qué consiste? Es un proyecto que amplía la tipificación del delito de femicidio, incluyendo las relaciones de pareja que no impliquen la convivencia, como es el caso del pololeo, y también razones de género, o sea, el asesinato de una mujer por un motivo de odio o de menosprecio. Ajá. Ya. Yo creo que por ahora sería bueno que siguieras comentándolo y después yo hablo un poco de la violencia en el pololeo, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, y también nosotros obviamente se consideró un avance muy importante, ¿cierto? Porque se estaba dejando muy de lado también a la mujer en sí, como en sentido del pololeo, Claro. de pareja. Claro. ¿Por qué es un avance para nosotros, cierto? Porque amplía la definición de femicidio, reconociendo el asesinato por razones de género y aumentando las sanciones para los culpables. Además, incorpora la diversidad sexual, haciéndose cargo de las violencias específicas que sufren las mujeres lesbianas o trans. Y también podemos comentar algo que falta en relación a esta ley, que fue un gran avance, pero también tenemos que pensar un poco más allá. Claro, ¿cierto? porque hay áreas que las leyes muchas veces no cubren todo lo que uno quisiera cuando reflexiona sobre el problema. Si bien esta ley es un avance, o sea, hemos podido evidenciar que se protege mayormente los derechos de la mujer, es necesario seguir impulsando esta ley a través de, o sea, como una violencia ya integral, ¿cierto? Que realmente aborde todas las violencias que están expuestas las mujeres, Claro. ya sea previniendo y de igual modo educando al sexo opuesto. Porque en el fondo lo que lo que queda corta a la ley es que finalmente termina siendo una ley que solo penaliza, solo extiende la condena o tipifica ciertas cosas como ciertos delitos en el fondo, pero no considera la otra parte, pues que debería considerar una ley también. Que es antes del acto. Del acto. ¿Qué hacemos para que dejen de ocurrir estas cosas también? Eso debería considerarlo la ley. Claro. Bueno, justamente esta ley tiene mucha relación con la violencia en el pololeo, sobre todo porque el caso que le impulsa tiene que ver un poco con eso, con la violencia en el pololeo, o sea, bastante con eso en realidad. Para que vayamos como entendiendo qué es la violencia en el pololeo, es importante como señalar que compromete la integridad tanto física como psicológica de las personas, ¿ya? O sea, es una violencia ejercida, puede ser desde lo físico, como los golpes,
Hasta las palabras. Claro, justamente, hasta las palabras, hasta cómo te hace sentir la otra persona. Con miradas, como... Justamente, lenguaje verbal, no verbal, corporal, qué sé yo. Entonces, según, por ejemplo, estudios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea que ¿por qué no se denuncian los actos de violencia? Y ellos dicen que han encontrado 3 razones de por qué no se denuncia. Una es, por ejemplo, el temor a la represalia. Lo que pasa es que ocurre que cuando una persona denuncia, no necesariamente es efectiva al tiro, no van a tomar detenido al tiro a la persona y se la van a llevar. Claro, entonces tiene ahí un tema como de investigación y todo, Claro. y la persona obviamente se va a sentir como insegura de lo que va a pasar. Porque ponte tú, una medida que puede ocurrir es que te pongan una orden de alejamiento de la persona. Entonces, esa persona puede no puede acercarse por ley, pero tú no vas a tener un carabinero parado fuera de tu puerta todo el tiempo que dure esa investigación. Entonces hay mucho temor a la represalia. Por otro lado, por ejemplo, también una circunstancia que hace que las mujeres no develen o no cuenten, no denuncien, es la falta de apoyo económico, por ejemplo, que se va a ir este sujeto de la casa y yo no voy a tener con qué mantener la casa. Eso es en el caso ya de los adultos, pero por ejemplo de las niñas, de las que son más jóvenes, las generaciones actuales, el tipo de apoyo que va a recibir de su familia puede que no haya, puede que haya, pero que también sean muy enjuiciadores de lo que está viviendo, de cómo se sometió a eso, que por qué llegaste a esto, sin comprender también de cómo se siente esta persona. Y por otro lado también, y esto es muy conocido, también aparece mucho en las teleseries o en las novelas, digamos, que es la esperanza de que esta persona va a cambiar, porque siempre hay un perdón después de la agresión y la persona cree que eso va a perdurar. Exacto. Y muchas veces no es así, o sea, la mayoría de las veces no es así. Según algunos estudios de la INJUV, se plantea que entre las relaciones de pareja entre los 15 y los 19 años, alrededor de un 4,6% de estas relaciones de pareja señalan que han sido víctimas de violencia física, y el 10,7% plantean que han recibido violencia psicológica, ¿ya? O sea, son índices altos igual. O sea, por eso volviendo como un poco al tema anterior, es súper importante educar antes de ir como al hecho, o sea, la base principal es educar. Sí. Las políticas de educación son las que previenen esta situación. Por otro lado también, estas son estadísticas, seguramente de algún tipo de formulario que se contesta de forma anónima, pero eso no implica que estén todos los casos ahí. Claro. O sea, hay muchas mujeres que contestaron estas encuestas sin señalar que había violencia. Algunos signos, por ejemplo, que nos indican que hay violencia en el pololeo. Ya el maltrato físico es como lo obvio, ¿cierto? Como que pero me gustaría así como saber un poco como de dónde empiezan los signos de violencia, porque igual es importante también como para prevenir a las mujeres y todo. Sí, pues eso es importante porque cuando uno piensa en la violencia, uno inmediatamente piensa como, me pegó, un golpe, una agresión. Pero va mucho más allá, entonces... Sí, es justamente mucho más sutil. Parte desde, por ejemplo, cuando se habla de violencia física también es un empujón, un peñiscón, un córrete para allá. Así un choneo es pesado. Sí, o ese tipo de situaciones en las que te empuja. Así como, aquí voy yo, y te empujan con el cuerpo, eso ya sintiéndose superior sí, a la persona. Justamente. Entonces, desde ahí parte el maltrato físico hasta la agresión concreta, que es patadas, combos, etc. También hay mecanismos de control. Y estos, como tú dices, siempre parten desde lo sutil, ¿cierto? Claro. Entonces, el primer mecanismo de control puede ser... ¿y por qué vas a ir con tu amiga para allá? Y eso va mezclado mucho con la persuasión psicológica, que es como la manipulación. Entonces, ¿por qué vas a ir con tus amigas para allá? Control. Pucha, yo me voy a quedar solo. Claro, ahí juega como en el rol de
soy tu pareja, como el Ajá. tema del amor también, como Me vas a dejar aquí, tú te vas con tu amiga y yo me voy a quedar solo. ¿Por qué no vas a estar conmigo? Es que me voy a quedar triste. aplicando el modo víctima. Sí, pues, modo víctima, absolutamente. Entonces, sí, esos dos mecanismos también se usan, o usan. También, por ejemplo, cuando esto se empieza a repetir mucho y la persona empieza a hacerte sentir insegura, empieza a hacerte sentir que no vales lo suficiente, esto siempre desde esa sutileza en el fondo de decirte, ay, que eres tonta, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? No, yo lo habría hecho así. Y otras veces ya eso empieza a avanzar hacia un derechamente es que tú eres una estúpida, por ejemplo. Se nota Sí, sí. como esa escalada en la violencia. Es que es como, más que nada ponen en duda lo que tú eres como mujer, o sea, te hacen dudar de estar haciendo las cosas bien. Claro. Y claro. ahí la inseguridad, la autoestima baja. Ujú, ujú. Entonces, eso hace, justamente como tú decís, la inseguridad, empezar a aislarte de tus grupos sociales, porque tú ya no te sientes lo suficientemente valiosa para estar ahí. Oye, y también que pasa mucho que, no sé, como joven, uno ya le comenta a su grupo de amigos como, oye, peleé con mi pololo, y al final se repite esta historia, Ujú. donde tu círculo de amigos Sí. también comienza como a decir como, oye, Otra ya vez, basta, y al final después a ti te da lata contar los Sí. problemas, porque al final ya hablaste como Y te empieza, lo penca que claro. era como pareja. y te da lata, te da vergüenza. Chuta. Nos queda poco tiempo. te da lata, te da vergüenza que te miren, que te señalen, que te enjuicien de por qué eres tan tonta. También eso también trae Claro. esa. Otro tipo de signos son el comportamiento introvertido, muy ligado a esto de aislarse de los círculos, la disminución en el rendimiento en el colegio, en el trabajo, en los estudios, en esas tareas que son propias, porque ya estás desconcentrado, cansado, tu energía mental va hacia otras cosas. Y desarrollar trastornos ya depresivos, trastornos ansiosos e incluso pensamientos suicidas. Ujú. Bueno, también importante señalar que la violencia en el pololeo es cíclica, es decir, tiene 3 etapas. Por ejemplo, una acumulación de la tensión. Primero, una acumulación de la tensión, entonces empiezan las humillaciones, los pequeños como discusiones, Dimes y tensiones. diretes, sí. Claro. Eso revienta en un estallido de la violencia, golpe, agresión psicológica directa. Y después viene la etapa del arrepentimiento en la que esta persona te pide disculpas, victimizándose y también manipulando, como lo que yo decía antes de esta cosa como de ¿por qué? Es que disculpas, que yo soy tan estúpido, Claro. tan estúpido, y uno se siente pena por la otra persona. Ya. ¿Qué se recomienda en estos casos? Primero siempre hay que analizar, la primera recomendación es analizar la situación. Si tú estás en una relación de pareja, es necesario que cada cierto tiempo te vayas cuestionando. ¿Cuándo? Cuestionando, ¿me siento lo suficienamente libre? ¿Me Y siento también, claro, me siento cómoda, eso? es lo que quiero. Justo. Estoy haciendo lo que quiero hacer, o me siento a veces forzada a hacer cosas que no quiero hacer, o me siento incómoda con él frente a mis amigos, o tengo miedo de lo que él vaya a decir frente a mi amigo, o hago algo y tengo miedo de lo que él va a opinar. Esas son las señales. Ahí uno tiene que decir, cuando se da cuenta de que sí, me da miedo, sí tengo vergüenza, así qué sé yo, ya no le estoy contando, ya no me estoy juntando con mis amigas como me juntaba antes. Entonces esa es la señal, que esta relación está siendo tóxica. Y ahí hay que acudir a alguien. Y a veces es difícil, pero hay que buscar a alguien que sea de confianza. Claro, y también tener en cuenta que no porque tú vas a decirle, vas a comentar a una persona que lo que está pasando, te van a juzgar, o sea, va a ser al contrario. Claro. Yo creo que cualquier persona merece recibir el apoyo que sea necesario para sanar. Y además, bueno, como nuestro público son nuestras estudiantes del colegio, también señalar que acá en el colegio hay espacios donde esto se puede conversar. Pueden acudir a distintos profesores, ya sea su profesora jefe, algún profesor con el que tengan mayor confianza. Aquí mismo, la psicóloga. Sí, aquí. conmigo, también con sus amigas, pero es importante que esto se hable, porque si es que no se habla, solo tiende a ir creciendo y creciendo, y uno empieza a inventar cosas para que no se note que hay violencia.
y uno, de verdad uno se enferma, y se enferma no solo físicamente, también uno se enferma mentalmente, y eso hace que nuestra vida se ponga más oscura, más difícil, y hay soluciones, hay salidas para esto. Así que eso con el tema de hoy. Sí, la verdad es que es un tema súper interesante. Podríamos seguir hablando mucho más rato del tema, pero se nos está acabando un poco el tiempo. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Consuelo. La verdad es que nos sirve mucho poder hacer este momento de conversación. Y invitamos nuevamente a todas nuestras alumnas a que vengan a participar de la radio, a que, bueno, por Instagram también den sus ideas de los temas que les interesa poder conversar acá en la radio. Sí. Porque es un momento de conversación y de reunión, de reflexión. Y aprovechemos también este espacio. También ha habido un gran cambio social, ha habido mucha interpelación a nosotras las mujeres. Nos sentimos interpeladas por estos tiempos de cambio. Es importante que podamos conversarlo y que propongan temas, que nos digan de qué hablar. Sí. Y bueno, yo les quería comentar una cosita breve. En este momento... este espacio, claro, aquí no tenemos un nombre oficial para el espacio, así que... Para este programa. Claro, para este programa, este momento. Así que las invitamos a todas a que puedan darnos un nombre, el que se les dé la idea. Por Instagram nos escriben o por Facebook. Y el nombre que podamos elegir se va a llevar este libro, ya que trata de una historia brillante y desgarradora novela sobre el amor y la resiliencia y el poder de la amistad. Así es del autor de, ¿cómo se llama el libro? Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella, sí. Así que ahí vamos a estar teniendo más sorpresas entretenidas. Y eso, más y que eso, nada. invitadas, muy invitadas a quien quiera venir a conversar, da lo mismo la edad. Hablemos sobre cosas de las mujeres, cosas que son importantes para nosotras. Sí, a las mamás también, a los apoderados, si quieren reflexionar con nosotras sobre estos temas. Así que eso, nos despedimos. Y muchas gracias, Consuelo. Gracias. Bye, bye. Gracias a Rodrigo, que está ahí atrás. Los controles.